Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre el motor de base de datos de MySQL Server. Y bueno, vamos a hacer la parte práctica, digamos, en este sentido, con lo que serían los triggers, cómo funciona. Y para esto, nosotros vamos a definir, ya, vamos a hacer una pequeña actividad sobre, de forma inicial, sobre la tabla de categorías. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a monitorear cada vez que se inserte, actualice o elimine, monitorear qué usuario lo hizo, ¿ya? A qué hora lo hizo, ¿ya? Y qué tipo de acción realizó en ese momento. Y para hacer ese tipo de control, vamos a crear una tabla llamada, clic derecho, crear una tabla, y vamos a llamarlo TV Auditorías, ¿ya? Auditorías. Vamos a definir las columnas de información. En este caso yo voy a definir un ID, tipo dato entero, ok, como clave principal, no null, y también sea de autoincremento. La siguiente información o la siguiente columna de información que voy a definir es tener la información del nombre de la tabla, ¿ya? Para poder saber sobre qué tabla voy a estar guardando información. Nombre, tabla. Varchar también 45, está bien, vamos a dejarlo con esa longitud. Luego también necesito guardar el usuario que realiza esa acción, ¿ya? Cada vez que se accione la sentencia, como habíamos comentado, cuando se realice un insert, un update, un delete, poder monitorear qué actividad sucedió dentro de una tabla determinada. Otro detalle también es tener la información en la fecha que se realizó, fecha, acción, ¿ya? Obviamente que vamos a tener también la fecha y hora. Vamos a fijarlo aquí como DateType, tipo DateType. Ahora la acción, aquí vamos a colocar la acción, ¿ya? Para poder describir qué acción se realizó. Por ejemplo, un insertado, un actualizado o un eliminado. Vamos a aplicar cambio para que se cree la tabla. Perfecto, ya tenemos nuestra tabla auditorías aquí. Ahora vamos a pasar a crear nuestro primer trigger para cada vez que se inserte una información pueda registrar el contenido adicional de una auditoría. Porque si tú observas la tabla categoría, en ningún espacio o en ninguna columna indica quién lo realizó, quién realizó el insertado, a qué hora lo realizó, ¿ya? Entonces no hay información sobre ello. Entonces es importante que nosotros a través de un trigger de manera automática vaya realizando esa gestión de monitoreo. Por eso que se le llama, normalmente los triggers están apuntados, y recalco nuevamente, así lo mismo que indiqué en el video anterior, más que todo para procesos de auditorías. Eso es en el caso real, ¿ya? Pero puede cumplir diferentes funcionalidades. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la tabla categoría porque es lo primero que vamos a accionar con un tema de trigger. Clic derecho, vamos a alterar la tabla y vamos a ubicarnos en la parte inferior dentro de la pestaña trigger, y lo que vamos a hacer es que nos indique quién lo insertó el registro, ¿ya? La fecha también, saber en qué momento lo insertó, cada vez que se inserte una nueva categoría. Y esto lo voy a definir que lo haga después, no lo haga antes, sino después de que se inserte. Entonces, en este caso utilizaría after. Entonces, after insert, cada vez que se inserte a través de la sentencia insert, por favor, vas a realizar la siguiente actividad. Es aquí donde doy clic acá. Se define ya la plantilla de un trigger, ¿ya? Ok, está definido de esta forma. Dentro del begin nosotros vamos a colocar la siguiente acción. Por ejemplo, le voy a decir, luego que se inserte un registro en la tabla categoría, voy a hacer un insert into hacia la tabla de auditorías y saber básicamente quién lo insertó. Entonces voy a brindar la información. Vamos a hacer una consulta, vamos a abrir un nuevo query. No voy a abrir un nuevo query, solo voy a dar clic en auditorías y acá en la parte de acá voy a ver el nombre. Voy a tener que brindar el nombre de la tabla donde se realizó la acción, también el usuario que aplicó ese tipo de acción, la fecha en la que se realizó y qué tipo de acción se aplicó, ¿ya? Y ahora voy a aplicar aquí lo que serían values para poder brindar el contenido de dicha actividad. Ahora, lo que yo voy a brindar aquí de información bajo este trigger de categorías,
voy a decirle que en este caso es sobre la tabla categorías. Le voy a poner aquí categorías. ¿Ya? Ahora, el nombre del usuario. ¿Cómo sacar el nombre del usuario? Nosotros vamos a abrir un query aquí. Tenemos un pequeño comando que nos permite obtener el nombre del usuario, que es current user. Vamos a hacer una consulta para ver qué es lo que nos devuelve. ¿Ya? Ahí tenemos la información, o también lo podemos trabajar como user. Vamos a observar y tenemos el usuario, arroba, y también el tipo de accesibilidad. Creo que con esta información me quedaría más acorde, porque ya tengo referencia que este usuario, ese es el nombre del usuario y el tipo de permiso que tiene. ¿Ya? Entonces vamos a tocar mejor esta información. Vamos a indicarle aquí que voy a contemplar el user, en la cual se encuentra en sesión cada vez que se realiza la actividad, coma, abre y cierra paréntesis el user, porque esta es una función. Ahora, para obtener la fecha y hora, podremos manejar de la siguiente manera, utilizando no. ¿Ya? Vamos a ver qué nos devuelve. Y nos está devolviendo tanto la fecha y hora del sistema. Entonces, esa información la vamos a indicar aquí. No. Voy a hacer un pequeño zoom, porque capaz no puedes apreciar correctamente qué es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Voy a ocultar esta columna de acá para que se aprecie mejor. ¿Ya? Hasta el momento ya he brindado el nombre de la tabla, tal cual lo necesita esta columna, el usuario, perfecto, aquí lo tenemos, la fecha, también lo tenemos aquí, y nos está faltando ya un dato más, que en este caso sería la acción. Y aquí le voy a decir que en ese momento se está haciendo un proceso insertado de registro. Así lo voy a brindar. Ok, y ya tenemos el trigger. Entonces quiere decir, cada vez que suceda un proceso de inserción y cuando culmine, se va a accionar este contenido. ¿Ya? El trigger lo va a accionar de manera automática. Vamos a darle a aplicar. Ok, le vamos a aplicar nuevamente y ya lo tenemos creado. Entonces cierro esto de aquí. Ya, nuevamente aperturo el panel de acá. Y vamos a observar, vamos a darle primero un refresh sobre la base de datos almacén. Y vamos a observar que en la tabla categorías, si le damos clic aquí, vamos a ver en la pestaña Trigger que está creado ya el TB categoría After Insert. Ya está creado ese trigger. Eso se va a generar de manera automática. Por ejemplo, vamos a hacer una inserción. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer una inserción into hacia la tabla categorías para probar si es que mi trigger se acciona de manera automática. A ver. Vamos a brindarle la descripción de categoría y luego también el estado. Aplico values para brindarle la información. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Vamos a monitorear, por ejemplo, voy a sacar la información, por ejemplo, vamos a poner prueba, ya, campo 1, punto y coma. Si realizo el insertado de esa información, ok, se ha insertado la información, realizo la consulta hacia la tabla, TV, categorías, vemos que se ha insertado el registro número 7. Y si ahora hacemos una consulta a la tabla auditorías, clic derecho, select row, límites de 1000, vamos a observar que se ha insertado un registro, se ha insertado de manera automática. Nos indica que se ha insertado, ok, ha visto una actividad sobre la tabla categoría, nos indica que ha visto una inserción de datos a las 11:12 del día 2/9 del 2022, insertado de registro. ¿Quién lo realizó? El usuario soporte@localhost hacia la tabla categorías. Entonces, es un pequeño ejemplo de nosotros cómo podemos ir monitoreando la actividad sobre lo que sucede en la tabla de categorías. ¿Ya? Entonces, a través de la tabla auditoría nosotros vamos grabando ese pequeño proceso. Esa misma parte de actividad nosotros podríamos accionar un trigger muy similar en la siguiente tabla. Por ejemplo, en la tabla de unidad de medidas. Voy a ir al trigger de acá. ¿Ya? Le voy a decir, bueno, vamos a ver si es que podemos acceder a su contenido. Permítame un momento. O vamos a realizar una misma acción de lo que hemos aplicado. Voy a entrar a la tabla.
categoría, alterar tabla. Vamos a observar cómo está la colocación del trigger. Aquí lo tenemos. Lo que voy a hacer básicamente es copiar toda esta información, ¿ya? Todo lo que está dentro del proceso begin, lo voy a copiar y voy a cerrar esto. Y ahora voy a ir directamente a la tabla unidad de medidas. Y también voy a generar un alter table, porque también voy a crear lo que sería un disparador o un trigger. Aquí también vamos a hacer trigger. Le voy a decir que también suceda esto luego que se realice el proceso insertado. Clic aquí. Y dentro del begin pegamos nuestra codificación, ¿ya? Lo único que tendría que cambiar aquí es la tabla TB unidad de medidas para tenerlo de referencia, que esto sucedió dentro de la tabla de unidad de medidas, ¿ya? Entonces aplicamos, ¿ya? Y ya también la tabla unidad de medidas tiene su propio trigger, ¿ya? La tabla también en este caso categoría, también tiene su propio trigger. Entonces cada vez que suceda una actividad de insertado en cualquiera de esas dos tablas, la tabla de auditoría va a estar monitoreando dicha información. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta a la tabla de unidades de medidas. Ok, tenemos esta información, ¿ya? Voy a insertar cualquier otro dato, ¿ya? Un insert into tb unidades de medida. Y voy a enviar en este caso la descripción y el campo estado, ¿ya? Values. Y también vamos a enviar una información, en este caso de prueba 2, sobre, en este caso, la tabla unidad de medidas. Ya, realizo el insertado. Ok, se realizó sin ningún problema. Si nosotros consultamos la tabla auditoría, vamos a observar que ya también grabó la actividad que ha sucedido dentro de la tabla unidad de medidas. Nos indica que ha sucedido una actividad en la tabla unidad de medidas bajo el usuario soporte localhost a esta fecha y hora y ha hecho un proceso insertado, ¿ya? Entonces es así como nosotros vamos generando actividades sobre los triggers. Vamos a dejar hasta aquí este video y en la siguiente parte vamos a realizar la actividad también del update, el delete, dependiendo de cómo nosotros queramos aplicarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.